sesión para poder publicarla en YouTube. Pueden verla tantas veces necesiten y hay otros recursos también en YouTube. El día de hoy tenemos una sesión bastante especial porque nos acompaña Nardi de la Torre. Nardi es becaria de la Corte 2026. De hecho, Nardi está en el proceso de postulación a universidades. Este es un proceso que lo realizamos con los aplicantes, bueno, con los candidatos seleccionados una vez que ya pasan a la siguiente fase del programa. Y en agosto de 2026, Nardi estará iniciando con su maestría en biología marina. Así que estamos muy emocionadas por Nardi y el día de hoy le hemos invitado a esta sesión para justamente que nos comparta cómo ella estructuró y las estrategias que utilizó para realizar los ensayos de la aplicación. Así que Nardi, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por unirte a esta sesión. Estás en mute. Sí, Ah, ya, no me ahí está. dejaba activar el micrófono. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están todos? Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación, igual Domi. Y eso, creo que ya dijiste toda la información necesaria sobre mí. Sí. Gracias, Nardi. Bueno, hoy es bastante especial porque no solo pues nos darás tips que han sido, o sea, tú estuviste en este proceso hace un año atrás exactamente, pero vamos a hacer como una sesión donde aclaremos algunas dudas, me cuentes también cómo estructuraste la manera en la que redactaste los ensayos y después tendremos un espacio para que los participantes nos hagan preguntas. Pero a mí algo que me da mucha curiosidad es, tú empezaste a realizar tus ensayos en el momento que se abrió la convocatoria o quizás ya conocías sobre Fulbright y pues tenías ya como en mente qué es lo que querías detallar en los ensayos. Sí, o sea, bueno, yo tenía conocimiento de Fulbright desde mucho tiempo atrás. Desde que estaba en el colegio, mis papás me habían mencionado Fulbright y también algunos profesores de mi universidad lo habían recomendado. Entonces, era algo que siempre estuvo como un posible objetivo a futuro. Pero cuando se abrió la convocatoria del año pasado, yo estructuré mis ensayos con más o menos empecé más o menos un par de meses antes de el cierre de la convocatoria, o sea, empecé bastante temprano cuando se abrió la convocatoria. Traté de darles el mayor tiempo posible porque creo que eso es súper útil, sobre todo para el proceso de edición y también para que no te sientas tan nervioso cuando haces los ensayos. Por ejemplo, yo escribía y luego dejaba pasar 1 o 2 días y volvía a revisar y a editar, porque creo que puedes tener nuevas perspectivas cuando haces esto y a veces algunos errores que quizás no te diste cuenta la primera vez, puedes darte cuenta en una nueva revisión. Entonces sí utilicé un buen tiempo para hacer mis ensayos, no así como 8 horas trabajando cada día, sino que cada día unos 30 minutos, por ejemplo. Muy bien. Y digamos, en estos 30 minutos, ¿te hiciste un como esqueleto, un borrador previo con bullet points o como dejabas un poco que fluyan las ideas? ¿Cómo lo realizabas? Lo primero que yo hice es leer bien atentamente lo que te pedía cada uno de los ensayos y entonces ponía cada una de las cosas que te pedía como si fuera una pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son tus planes a futuro? Y ponía bullet points de cómo quería responder esto. Y después sí, ya redacté libremente, basándome en todos esos bullet points, porque yo siempre he sido un poco perfeccionista cuando escribo, entonces se me hacía difícil, se me hace muy difícil hacer un párrafo y estoy como viéndolo miles de veces, así que lo que me funcionó mejor fue escribir. Si tenía algún error, si alguna palabra no me acordaba en inglés, lo ponía en español, escribía que fluyeran las ideas y después, en base a lo que ya tenía, editaba. Pero sí escribí con un esqueleto. Lo primero que hice fue como este esqueleto en bullet points y Ujú. luego cada uno de los bullet points sí los desarrollaba libremente. O sea, escribí bastante y luego recorté, edité y mejoré para la versión final. Excelente. Y cuando estuviste en el proceso de hacer como el borrador, ¿nos podrías compartir honestamente cuántos borradores tuviste? Entiendo que puede ser distinto para cada persona.
Yo, por ejemplo, cuando aplicaba a las universidades o a programas de becas, me acuerdo que tuve por lo menos unos 6 borradores. O sea, la primera vez que redactas el ensayo, esa no va a ser la versión final. ¿Es algo que también te pasó a ti? Perdón, Ay, ahí estás. Sí, perdón, me muteé sin querer. Chuta, no sabría decirte exactamente porque a veces en la misma versión como que seguía haciendo las ediciones. Tal vez todos los cambios grandes que hice unas 6, 7 veces, como a veces decía, chuta, esto no me gusta, voy a hacer un cambio sustancial y lo guardaba como otro documento por si acaso quisiera luego volver a algo de la parte anterior. Pero muchos días, por ejemplo, solo hice pequeñas ediciones de la gramática o de cosas no tan grandes y entonces esos pequeños cambios, que será unas 20 veces, o sea, alguna frase, cosas así, pero cambios ya más sustanciales, unas 6 veces quizás, como guardar el documento de nuevo por si acaso quisiera volver a la versión anterior o cosas así. Exacto. Ujú. Creo que uno empieza hasta ya a soñar con, con lo que quiere redactar. Sí. Y quizás, o sea, tú tenías una idea clara de lo que querías compartir. ¿Tenías algún revisor o alguien que te ayude a editar? O quizás trabajaste por tu cuenta? Yo la verdad no tenía a nadie muy cercano que me pudiera revisar esto en inglés. A mis papás sí les mostré los ensayos, pero ellos tienen un buen inglés, pero no un inglés como para corregirte la redacción del ensayo, sino que ellos me ayudaron más como con ideas, por ejemplo, cosas que quizás me decían, esta idea podrías mejorarla así, podrías ampliarla de esta manera. Pero aparte de eso, no, me habría gustado mucho tener más gente que me revise, pero no la tuve. Pero lo que yo sí hice, por ejemplo, o sea, yo nunca he utilizado inteligencia artificial para generar algo, para generar contenido. Por ejemplo, eso, primero que es deshonesto y segundo que es muy fácil que lo detecten, porque hay muchos detectores de inteligencia artificial. Pero lo que sí hacía es, por ejemplo, preguntarle a la inteligencia artificial, ayúdame a corregir la puntuación. O sea, creía que tal vez algunas comas no estaban donde tenían que estar, entonces le pedía que me ayude a corregir y por qué. O también ayúdame a encontrar palabras que uso demasiado, como muletillas y dame sinónimos con los que podría reemplazar. Entonces sí le dediqué un buen tiempo también a que estuviese bien la redacción, porque creo que cuando ya presentas algo como un ensayo a una convocatoria de beca, es muy importante que esté bien pulido. Cosas como gramática, puntuación, el formato, tienes que estar muy bien, porque que no esté bien no afecta tanto el contenido o lo que estás diciendo con tu ensayo, pero sí creo que afecta cómo te perciben, Ujú, porque has tenido un tiempo y esto se supone que es algo que tú quieres mucho, entonces tienes que mostrar que le pusiste dedicación. Si ponte te dan un formato y no lo cumples o no tienes buena puntuación o hay errores muy obvios de gramática, esto podría ser perjudicial para cómo te evalúan. ujú. Pero sí, Em, recomiendo revisor, si es que pueden. Excelente. Bueno, yo quería ver si anotaba algunas ideas en el whiteboard, pero creo que no voy a explorar ahorita cómo usarlo. Pero sí les motivo, obviamente, mientras están escuchando todas estas ideas, que se las vayan anotando. Em, Algo que me llamó la atención que mencionaste es como que realmente fue tu ensayo y creo que la mejor versión de hacer revisiones, ¿no? Em, es contigo misma, ¿no? Porque a mí me pasó algo distinto. Yo en realidad tuve 2 revisores y quizás como que me di cuenta que no fue una buena estrategia, porque cada persona tiene su mundo, ¿no? Su forma de leer las cosas y quizás un revisor es algo que yo podría recomendar, pero ya tener dos era como que las ideas empezaban a conflictuarse. Y alguien me decía, bueno, quizás pon más como un tono más formal y la otra persona me decía, quizás tienes que ser más, o sea, no se lee mucho tu voz, tu personalidad. Entonces, como recomendación, está bien que tengas un revisor, sobre todo alguien que pueda como asegurarse que la estructura y que el orden de las cosas, o sea, que haga sentido, ¿no? Em, y Sí,
Y No, cuéntame, sí, cuéntame, quizás tenías como algunas ideas en español o solo utilizaste el inglés. claro, solo también quería hacer un comentario igual sobre lo de los revisores. Creo que el revisor sobre todo te sirve para estructura, gramática, cosas más técnicas. Sí. También te pueden dar muy buenos consejos sobre contenido, pero creo que eso es un poco más que tú decidas tu propia voz y cómo quieres presentar el ensayo. Incluso revisores súper buenos, por ejemplo, después cuando ya íbamos a aplicar a las universidades, Fulbright nos puso revisores. Pero ellos están abiertos a que tú, tal vez si es que en algo no estás de acuerdo, expliques por qué no estás de acuerdo y trabajar juntos. Entonces, no creo nunca que tienes que seguir ciegamente lo que te dice un revisor, porque a la final es un ensayo personal y es importante que se note tu visión y tu voz y tus ideas en el ensayo. Y respecto a Ujú. lo de inglés y español, yo sí creo que es mejor redactar. A veces no nos sale tan natural el inglés porque el español es la lengua materna de la mayoría, me imagino. Pero yo en lo personal sí creo que es mejor redactar en inglés porque ya te vas adaptando a este tipo de trabajo académico y también porque hay muchas cosas que no son exactas cuando traduces del español al inglés. Hay muchas expresiones, slang, que no es lo mismo. Entonces es importante que tú lo puedas redactar primero en inglés. Tampoco digo que sea la muerte si es que alguna cosa en ese momento se te viene en español y la pones en español en ese momento está bien, pero que sí trates que el primer idioma de redacción de tu ensayo sea el inglés. Creo que puede ser un arma de doble filo como redactar en español y luego traducir. A veces las traducciones no son tan buenas Ujú. y peor si es que utilizas un traductor o inteligencia artificial, incluso si Pierde es la que fue voz. tu redactor. Sí, pierdes tu voz. Y también podría detectártelo como inteligencia artificial, incluso si es que son tus ideas en español y luego las tradujiste a inglés. Entonces, eso. Exactamente. Bueno, quisiera hacer una pequeña pausa y preguntarle a todos en el chat en qué parte se encuentran de su aplicación, porque ahora vamos a hablar con Nardi sobre la estructura, bueno, sobre los requisitos de cada ensayo. Como ustedes saben, son 3 ensayos. Entonces, no sé si se puede escribir en el chat, me parece que sí. Si pueden simplemente Creo que sí. contarnos. ¿En qué fase se encuentran? ¿Están ya redactando sus ensayos? ¿Tienen quizás algún borrador? También está bien si responden, me estoy enterando de la beca recién. Em, Así que los leo en el chat. ¿Se podría escribir? O, ajá, personal Parece que statement. sí. Muy bien. En los primeros 3 borradores. Qué bien, qué bien. Tengo mis ideas en Notepad. Súper bien. Estoy comenzando con los ensayos. Eh, es un proceso largo pero apasionante. Me encanta. Esto también es para disfrutarlo. Nardi, ¿estás de acuerdo? Porque es como que es realmente la forma más directa donde te vamos a llegar a conocer sin conocerte. Entonces, Sí. luego vienen las entrevistas, pero el ensayo es la parte cualitativa que nos permite entender tus intenciones, tu claridad en objetivos de estudio y tus planes a futuro también, ¿no? Entonces, me encanta leerlos. Por aquí ya tenemos a alguien terminando el personal statement. Súper. Aún se puede aplicar. Sí, Mateo, estás a tiempo. La convocatoria está abierta hasta el 20 de abril. Solo tomen en consideración que los ensayos es un componente de la aplicación. También necesitan 3 cartas de referencia, documentos de su licenciatura, de todos los títulos universitarios que tengan. Necesitan realizar una hoja de vida y lo más importante que creo que tiene un peso em, o sea, bueno, tiene un peso en relación con todo bastante importante, es los exámenes. Entonces, los exámenes que son el TOEFL y el GRE ya tienen la posibilidad de registrarse, si es que no tienen el examen oficial, se pueden registrar en este enlace, pero más allá de registrarse, estudiar, ¿sí? Entonces, esos son como los componentes generales. em, Así que nada. Les comparto ahí el enlace para los exámenes y volviendo a los ensayos. Nardi, cuéntanos,
un poco este proceso de estructura del personal statement, el study objectives y future plans. Cuéntanos cómo te fue, qué nos podrías recomendar. Claro que sí. Yo creo que, bueno, es un poco personal cómo haces cada ensayo, pero a mí lo que me sirvió mucho es tratar de que cada ensayo cuente una historia. Entonces, muchas veces siento que tendemos a como hacer una lista en el ensayo, así no se vea como lista, sino como párrafos. Es como una lista de información, pero tiene que toda estar conectada y fluir adecuadamente. Entonces, lo que yo hice es tratar de contarlo como un pasado, presente y futuro. Perfecto. En mi época solo eran el personal statement y el study objectives. Era como un pequeño párrafo de future plans, creo. Pero en los dos primeros ensayos yo intenté hacerlo así. Por ejemplo, pasado, mis experiencias tal vez de la infancia o de la universidad, qué me motivó a estudiar esta carrera, por qué elegí Fulbright, qué me formó como persona. El presente, qué hago ahora, mi trabajo, mi investigación porque esto me capacita para ser un buen becario Fulbright. Y finalmente el futuro, ¿cómo veo a Fulbright en mis planes a futuro? ¿Qué me veo haciendo después de 5 o 10 años? ¿Cómo veo esto ayudándome a aportar a mi país, por ejemplo? Entonces, creo que en todos los ensayos puede funcionar muy bien esto de pasado, presente y futuro, sobre todo quizás en el personal statement, para que la historia fluya. También lo podrían hacer de otra manera, pero es muy importante que esté todo bien concatenado y fluya. Ok. Eh, no que sea como una repetición del CV. Yo creo que es muy difícil que no repitas absolutamente nada de tu currículum. Por ejemplo, puedes tal vez en el CV poner, me gané tal beca, toda toda la descripción. Pero si es que tú vas a poner eso en tu ensayo, no necesitamos que nos describas nuevamente la beca y todo esto, porque ya está en tu CV, sino que digas ¿cómo llegaste a esta beca, tal vez? O cómo esto te abrió puertas, cómo te ayudó, que le des otra perspectiva, si es que esto va a estar en tu ensayo. Porque el ensayo es una gran oportunidad para que te conozcan más allá de solo tus cualificaciones y cuánto sacaste en el GRE y en qué trabajos has estado. Entonces, tienes que como darle esencia a todo lo que estás diciendo, darle el por qué vas a decir eso. Si ganaste una beca y lo pones en tu personal statement, ¿por qué? Em, y la otra cosa para estructurar mi ensayo, traté de que todas las ideas, además de seguir esta historia de pasado, presente y futuro, fueran muy concretas. Entonces, si es que decía, por ejemplo, yo soy una persona responsable, no solo decía eso, sino argumentaba por qué. Y también daba algún ejemplo concreto de esto. Por ejemplo, lideré tal proyecto, tuve estos resultados, logré que tantas personas hicieran esto, un impacto en la comunidad. Tener ejemplos reales de todo lo que hiciste, porque si no el ensayo suena muy vacío y muy genérico, Correcto, si correcto. solo listas tus capacidades. Sí. A ver, hubieron algunos puntos que, takeaways, digamos, que yo me quiero enfocar un poquito. Esto de la línea del tiempo, este como un hilo conductor de pasado, presente, futuro, me encantó. Sobre todo si es que quieres contar una historia, ¿no? En el tema del personal statement estamos hablando principalmente ahorita, ¿no? Ujú. Hay otra cosa, hay algo valioso que mencionaste sobre la evidencia, ¿no? O sea, ahora tienen que entender que hay un comité académico que revisa sus ensayos y son cientos y cientos de aplicaciones, entonces siempre tengan en mente para qué, o sea, qué función tiene compartir esta pieza de información o esta data. eh, o sea, ¿cuál es la función? Y si realmente vale la pena, ahí puedes como discernir un poco si es que eh, em, ¿es necesario hablar de eso o hay alguna historia con más potencia que digamos, te haga luego ese hilo conductor con tus planes a futuro, ¿no? O con tus objetivos de estudio. Entonces, yo, por ejemplo, puedo hablar de alguna experiencia que tuve que fue ese como aha moment de decir, quiero estudiar en Estados Unidos en esta carrera, en esta universidad y con, yo qué sé. Así que la evidencia es muy importante y por aquí alguien puso algo súper valioso que es como estoy teniendo un poco de challenge en limitarme a las 500 palabras. He ahí el winning point.
porque si nosotros podemos transmitir información valiosa en 500 palabras, ya tienes, o sea, ya has logrado mucho, ¿no? Así que por eso justamente Nardi les recomienda como si ya mencionas algo en tu CV, no pierdas estos valiosos límite de palabras volviéndolo a mencionar en tu ensayo, ¿no? Entonces, sean muy estratégicos con eso y me encanta, Sebastián, dale con todo porque es un desafío que te ayuda también a discernir qué es importante, qué debo compartir, ¿no? Ahora, Nardi, si podríamos hablar un poquito de los study objectives. ¿Cuánto detalle diste sobre las universidades? Em, es muy importante saber que el study objective no es como al azar, como quiero estudiar en Estados Unidos. Se tiene que tener claridad y ser concretos en por qué te quieres seguir cierta carrera o si es que ya tienes en mente algún proyecto de investigación. Cuéntanos un poquito cómo lo hiciste. Claro, entonces creo que para el Study Objectives es súper importante, bueno, también para el Personal Statement, pero creo que lo puedes hacer quizás un poco más en el Study Objectives, demostrar que tú cumples el perfil que quiere Fulbright. Por ejemplo, parte de lo que quiere Fulbright es que tú seas un embajador cultural en Estados Unidos y eso significa que tengas un interés real y palpable en estudiar en Estados Unidos, no solo tal vez, no sé, porque Estados Unidos es bonito, qué sé yo, porque quiero conocer otro país, sino tener realmente qué quieres conocer de la cultura de allá, por qué las universidades de allá te gustan, por qué el tipo de formación académico de allá te gusta. Si puedes, mientras más específico puedas ser en esto, mejor. Si es que ya has hojeado algunas universidades, por ejemplo, por qué esas universidades en concreto, qué programas de investigación tienen, con qué faculty quizás quisieras trabajar ahí, no sé qué oportunidades te puedes dar estar en esas universidades. Entonces, demostrar realmente por qué tú quieres ir a Estados Unidos y que no sea un interés superficial, sino que tengas buenas razones y profundas de por qué Estados Unidos es el mejor país donde tú puedes ir a estudiar. ¿Por qué, por ejemplo, no estás aplicando a irte a Europa? ¿O por qué no lo estás haciendo en tu país? ¿Por qué Estados Unidos realmente? Ujú. Entonces, explicar eso. Y también otras partes del perfil Fulbright. Creo que, bueno, además de ser un embajador cultural, otra cosa muy importante, por ejemplo, es regresar al Ecuador. Esto quizás puede quedar un poco más para la parte de Future Plans, pero antes era algo que también se incluía un poco en el ensayo de Study Objectives. También cosas como liderazgo. En el Study Objectives creo que puedes mucho explicar tus experiencias y cómo tú tienes un perfil de líder, ya sea de una forma más personal o más comunitaria. Ujú. ¿Qué otra cosa del perfil Fulbright? Quizás adaptabilidad y resiliencia, porque tú vas a estudiar en otro país y vas a tener muchos desafíos probablemente. Entonces, tienes que mostrar aquí cómo has superado desafíos, cómo has enfrentado situaciones que quizás no eran tan buenas y te ha ido bien en ello. También, a ver, ¿qué más? Bueno, tenía como unos cuantos ideas de qué es el perfil Fulbright para mí. O sea, porque lo saqué de leer mucho de la página de Fulbright y de conversar con ex becarios, por ejemplo, pero es importante que este perfil tú lo reflejes en tus study objectives. Y creo que la parte de por qué Estados Unidos y por qué esas universidades debe quedar súper clara y súper tangible, súper concreta. Ejemplos muy reales, no solo me gusta, es bonito, sino por qué. Exacto, y creo que este ensayo también es como un hilo conductor hacia los future plans. Puede ser como un preámbulo a que luego nos cuenten cómo esta carrera puede generar no solo un impacto y un cambio en tu sí, experiencia profesional y académica, pero también cómo puede esta carrera generar cambios positivos en el Ecuador. Y esto es algo esencial de la beca Fulbright, ¿no? Es un tema, o sea, hay becas de todo tipo. Esta beca realmente se enfoca en poder em, reconocer sí, reconocer em, ya estoy como con el Spanglish, reconocer y dar beca, dar mérito a personas y perfiles destacados que tengan un propósito claro, ¿no? Entonces, en el Story Objective se puede hacer como ya una transición para empezar a redactar el siguiente ensayo
que es el Future Plans. Pero antes de irme a Future Plans, el Study Objective también es importante no explayarse tanto en las universidades. O sea, hay una sección en la aplicación que ustedes van a ver que les pide seleccionar 4 universidades. Ahí pueden optimizar el espacio y describir por qué estas universidades. Pero más bien el Study Objectives es una oportunidad también como de demostrar su excelencia académica, ¿no? Como decía Nardi, ¿qué han hecho en el pasado? ¿Qué tipo de investigaciones han realizado? Si tienen publicaciones. Y como decía Nardi, me encantó el ejemplo de cómo he solventado, cómo me enfrento a situaciones desafiantes. Esto también demuestra que ustedes tienen adaptabilidad, capacidad de liderazgo. Y sí, creo que esos puntos les pueden ayudar bastante. Por aquí vi una preguntita. eh, en el Study Objectives me gustaría incluir una referencia a la universidad que seleccioné, pues está alineada con mi proyecto de investigación. Perfecto. Tomando en cuenta que la lista que debemos incluir, o si puedo dar un poco más de detalle. Me parece que sí, sí, me parece estratégico. O sea, yo creo que en la lista lo pueden detallar más. Y claro, si tienes una universidad puntual que haga referencia, como tú mencionas, a tu proyecto de investigación, me parece un buen momento para decir, esta es la razón por la que la academia en esta universidad me interesa, ¿no? ¿Alguna otra sugerencia, Nardi? No, creo que ahí está bastante Sí, completo. Solo igual vi una pregunta que decía la parte de adaptabilidad y resiliencia en Study Objectives va encaminada a desafíos en estudio o en la vida en general. Entonces, yo pensaría, igual corrígeme si estoy mal, Domi, que es sobre todo en el tema de estudio, pero creo que a veces igual es un poco combinado estudio con tu vida general. Por ejemplo, si quizás fuiste, no sé, en una experiencia de intercambio durante la universidad a otro país, el hecho de estar en un país distinto, probablemente hablando otro idioma, igual es un desafío para tus estudios. Entonces, cómo tú lo solventas para que te vaya bien en tus estudios también tiene que ver con tu vida personal y cómo tú tomas decisiones importantes para tu vida personal. Igual algo que me parece, por ejemplo, también parte del perfil Fulbright es la diversidad, o sea, que tú no necesariamente hayas tenido una experiencia internacional, pero que estés abierto y dispuesto a tener estas experiencias y sacar lo mejor de ellas. Por ejemplo, esto es personal, pero a mí algo que me ayudó mucho cuando tuve una experiencia de una pasantía internacional fue la comunidad que formé. Entonces, esta parte un poco más personal me ayudó mucho a mejorar en mi trabajo y en mis estudios. Así que creo que el enfoque es sobre todo académico, pero igual puede estar combinado con cosas un poco más personales. perfecto. Y ahí es ahí viene como este hilo conductor que es el Future Plans. Este es un ensayo más chiquito, son 300 palabras, más cortito, y la idea es que como puedan demostrar ese interés en ser representantes Fulbright del Ecuador en Estados Unidos y qué tipo de ideas. O sea, sabemos que los planes a futuro siempre pueden cambiar, pero por lo menos tener como una idea, una visión clara de cómo quisieran ustedes implementar el conocimiento obtenido en el programa Fulbright a través de sus posgrados cuando retornen al Ecuador. Uno de los requisitos es que retornen al Ecuador por un mínimo de 2 años, más allá de ser un requisito de la visa J1. A mí me encanta verlo como una oportunidad para poner el conocimiento en marcha. Entonces, también un tip que les puedo dar es decir, ok, estoy seleccionando esta carrera no solo para, como les decía al inicio, ¿no? Como para mi experiencia y crecimiento profesional, pero también eh, porque veo que puede ser una forma de generar impacto a largo plazo en el Ecuador. Y todas las carreras tienen una forma de generar este impacto, ¿no? Entonces, eso también les dejo como tip. ¿Qué nos podrías decir, Nardi, para esto de los future plans? Sí, me parece que en este ensayo sobre todo es súper importante también tener mucha sinceridad con uno mismo e igual investigar muy bien la beca a la que estás aplicando.
Porque, por ejemplo, yo sé que hay gente que quizás su sueño siempre ha sido mudarse a vivir a otro país o quizás construir su vida en otro lado, pero yo creo que, bueno, y una de las cosas de Fulbright es que tú vuelvas y generes impacto en tu país, al menos por estos 2 años, pero idealmente incluso si luego te mudas a otro país, que sigas generando un impacto positivo para tu país a lo largo de toda tu vida, ya sea con, por ejemplo, las conexiones que tienes o la tecnología que traes aquí de otro país, o si te haces profesor universitario, digamos, a la gente que instruyas o lo que hagas con tu trabajo. Entonces, creo que aquí es súper importante realmente preguntarte si es que tú te alineas con esta beca y imaginarte cómo te ves si es que sí te dan la beca, vas y estudias tu maestría o tu doctorado, ¿qué harías cuando vuelvas al país? Y decir cosas muy concretas aquí. Por ejemplo, creo que es bueno ver, digamos, tal vez me gustaría trabajar en este sitio en específico y ayudar de esta manera particular a este grupo de personas. Entonces, creo que es muy importante que seas concreto y que realmente tengas una visión de qué es lo que vas a hacer cuando regreses. Y también Ujú. creo que es súper importante que tú realmente tengas este interés en regresar. Por ejemplo, yo soy bióloga y siempre me ha gustado mucho la naturaleza del país y quisiera poder protegerla mejor y estudiarla mejor. Entonces, siempre he visto mi país como una gran oportunidad de hacer este trabajo aquí. Y no digo que esté mal, igual me parece súper bien como que si uno quiere hacer cosas quizás en otro país o hacer su vida en otro país, pero me parece que es muy importante ser sincero con lo que uno realmente quiere y ver si la beca se alinea. Y si sí se alinea, creo que es mucho más fácil poder ver e imaginarte a futuro y realmente decir concretamente qué harías a futuro por el país. Exacto. Entonces, eso. Me encanta. Bueno, ahí estarían entonces los tres ensayos. Nardi también nos preparó como una guía, se podría decir, para este proceso. Muchas gracias, Nardi, por toda la información. ¿Y quieres que yo la comparta o...? Si quieres, puedo compartir yo, no Sí, hay problema. sí, sí. Ajá. No sé si ahí Como... inténtale Sí, parece compartir. que sí. Súper. Ok, no está muy bonito que se diga, pero bueno, entonces, a ver, voy a ir a presentación. Vamos. Entonces, bueno, lo primero, antes de los ensayos y todo, creo que tú igual ya lo mencionaste, Domi, pero es también no por los ensayos descuidar las demás cosas, porque yo siento que el ensayo es tu mejor oportunidad como de conversar con Fulbright y de presentarte a Fulbright, pero como lo que te deja, lo que filtra y selecciona, en cambio, son los exámenes, que tú cumplas los puntajes mínimos. Entonces, no hay que descuidar ninguna de estas dos cosas. Excelente. Por más que tu ensayo sea increíble, si es que sacaste 60 en el TOEFL, Ya, no se va a poder. De exacto. ahí la siguiente es, hay unas instrucciones en la página de Fulbright, pero igual me parece que son bastante importantes, así que simplemente las he vuelto a poner aquí. Obviamente los tres ensayos son en inglés y tienen que ser personales, auténticos y específicos. Entonces no puedes como pedirle a alguien más que te redacte o quizás ver cosas, no sé, ver ensayos de gente, becarios anteriores, por ejemplo, y sacar de ahí o utilizar inteligencia artificial. Y también es importante saber que los ensayos permiten que te evalúen de forma académica, pero también personal. Entonces, no tener miedo a decir cosas un poco más personales siempre y cuando puedas explicar por qué están ahí. Porque dar tus propias anécdotas o contar cosas que sean más profundas de ti, sí hace que te destaques entre los demás. Es tal vez ver como una forma de mostrarte como una persona, como un individuo y no solo como una colección de CV y notas y todas estas cosas. Y bueno, tengo algunos tips generales. El primero es que creo que siempre tienes que saber qué estructura quieres en tu historia, entonces tener un hilo conductor y contar una historia con tus ensayos. Una que me funcionó mucho a mí es como pasado, presente y futuro, pero creo que mientras tengas un hilo conductor que cuente una historia, está bien cualquier tipo de estructura. También creo que todo lo que tú digas tienes que sustentarlo con argumentos y ejemplos concretos, que no haya como frases sueltas ahí, porque no tienen mucho impacto las frases sueltas a menos que tú puedas demostrarlas. Am, la otra, y ya les voy a mostrar igual cuál es el que yo creo que es
el perfil que quiere Fulbright de lo que he investigado, pero creo que es muy importante que hagan su propia investigación sobre el perfil Fulbright y que demuestren cómo lo cumplen a través de sus ensayos. Obviamente leer bien las instrucciones de cada ensayo e incluir todo lo que les pide cada ensayo. Eso es importante. Antes de cada ensayo hay instrucciones de cuántas palabras, qué es lo que tienes que decir ahí, qué responder. Es súper importante que cumplan eso. También no repetir lo que dice tu CV y si por último repites alguna cosa particular, poner que realmente sea por una buena razón, o sea, que realmente sea súper impactante para tu historia o que puedas darlo desde una perspectiva distinta que permita conocerte como persona, pero que no sea como el ensayo tu CV de nuevo, solo que en forma de párrafo. Ujú. Am, Redactar en inglés. Y me parece bueno como ya tener esta costumbre de tus trabajos académicos, tratar de hacerlos en inglés, que no sea como tener que traducir todo. Claro, a la final van a estudiar en inglés y van a, realizar muchos papers ya de nivel académico muy avanzado. Entonces es una Sí, excelente idea ya más bien empezar, ¿no? Con todo desde el inicio. totalmente. Ujú. Para que no sea también tan difícil. Por eso no creo que, o sea, no es por malos que hay estos como puntajes mínimos de inglés, sino que es porque realmente tener un cierto nivel de inglés y estar sobre todo acostumbrado a usarlo en tus trabajos académicos, de ley te facilita mucho la vida en Estados Unidos. Entonces es muy buena práctica ya tus ensayos, tratar de hacerlos en inglés. La otra es empezar con anticipación, porque siempre mientras más anticipación tienes, menos estrés tienes y también puedes editar mucho mejor. Puedes tener una nueva perspectiva cada vez que ves tu ensayo y cuando lo ves también puedes notar errores que antes no habías notado, probablemente. Si es que puedes tener un revisor, me parece excelente, pero sobre todo para la parte más estructural y gramatical y tratar de que el ensayo igual siga siendo personal, no dejar que sea solo las ideas de tu revisor. Am, Otra que creo que no es solo para el ensayo, sino en general para la beca, es que traten de investigar y preguntar lo que más puedan. Fulbright les da muchos recursos, tiene muchas presentaciones como esta, grabaciones. También hay muchos becarios anteriores que estarán, me imagino, más que encantados de hablar con ustedes. Entonces, les pueden preguntar cómo fue su experiencia, qué tips les darían para los ensayos también. Una que me sirve a mí, esto no es para todos, pero es no esperar a que todo sea perfecto, solo escribir. Para mí es mucho más fácil editar que escribir de cero, entonces cuando ya tengo una base es mucho más fácil, si no se me complica avanzar. Am, Uso de la inteligencia artificial, entonces ya hablé un poco de esto, pero nada que sea generativo que la inteligencia artificial te haga y tampoco nada de traducciones, porque eso puede quedarte como, o sea, te puede detectar básicamente como plagio, como inteligencia artificial, pero si quieres usarla como una especie de editor de tu redacción, de tu gramática, eso sí me parece que puede ser útil, como palabras repetidas, errores de puntuación. Y también fijarse en el formato. Creo que eso igual dice algo de ti como aplicante, que por ejemplo, si te dicen 500 palabras, tienen que ser 500 máximo. Si es que te dicen 1 pulgada de margen, me estoy inventando, tiene que ser 1 pulgada. Ujú. Entonces, eso igual dice algo sobre ti. Y bueno, el perfil Fulbright, o sea, esto tal vez igual tú a mí me puedes corregir si es que hay Sí. algo aquí o que quisieras agregar, pero he listado algunas cosas que creo que son cosas en las que Fulbright se fija cuando ve a sus aplicantes. Entonces, primero, interés en Estados Unidos y en sus universidades específicas, que van a poder mostrar, como lo dijo Domi, en la sección de universidades específicas. También que tú realmente quieras ser un embajador cultural, entonces que tengas mucho interés por conocer a otra gente, por la diversidad, por experiencias de intercambio. Otra importante es la adaptabilidad y resiliencia, porque va a ser una experiencia desafiante. Estudiar en Estados Unidos quizás es algo muy distinto de lo que estamos acostumbrados, entonces es importante mostrar esto en el ensayo. Ujú. Compromiso con Ecuador, súper importante para el tercer ensayo. Realmente tienes que querer volver aquí y hacer una diferencia, entonces eso es muy, muy relevante.
Liderazgo igual, no solo digamos fui el líder de tantos proyectos, creo que uno igual puede liderarse a sí mismo. Hay diferentes tipos de liderazgo como comunitario, personal, entonces mostrarlo en estos diferentes niveles o en el nivel que uno pueda. De ahí excelencia académica y laboral, obviamente mostrar tus investigaciones, trabajos pasados, papers que has hecho, cosas que has hecho. Y finalmente que estos ensayos sobre todo para mí, te permiten responder a la pregunta de qué experiencias te formaron como persona y profesional. Y eso, bueno, y ahí solo tengo como las instrucciones Me de cada decías si ensayo. quisiera añadir Ajá, o me parece que está increíble, es una súper guía que la tomen en consideración. Y también solo acotar que, por supuesto, o sea, un poco volver a recordarles que es un programa de excelencia académica, ¿no? Entonces, digamos, no es una aplicación, una entrevista de trabajo o para, yo qué sé, un intercambio netamente cultural, pero este es realmente el tipo de perfiles que buscamos es que demuestren excelencia académica, entonces siempre tengan eso en consideración para las historias que nos quieran contar y como decía Nardi, este balance entre lo personal y lo profesional. Sí, continuemos. eso, no, creo que, bueno, he vuelto a poner las instrucciones de cada ensayo, esto igual lo pueden encontrar en la página de Fulbright, pero obviamente en esta parte que dice que debe incluir en cada ensayo, asegúrense de incluir todo lo que les está pidiendo el ensayo. Eh, Eso. Muy Y bien, el muy bien. formato también lo he vuelto a poner aquí porque es súper importante que ustedes muestren que si es que les dan un formato, siguen realmente ese formato. Y No bueno, esto sigo. es igual algo que tú me diste, Domi, que es como cuando vas a poner cierta información o evidencia en tu ensayo, hay varias preguntas que te puedes hacer, como estoy diciendo esto, pero ¿por qué? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué debería interesarle a las personas? ¿Qué implica este pedazo de información? Entonces, lo he dejado aquí por si acaso, como para que se pueda ver en la grabación, porque me parecen preguntas importantes para hacerte cuando escribas algo en tu ensayo. No necesariamente pones todo eso sobre cada cosa que digas en tu ensayo, pero es importante que tú lo sepas y lo entiendas. Como internalices más que nada. Ese es como como un extracto para internalizar y decir, ok, a mí me parece que los ensayos más impactantes no solo te narran una historia, pero también te enseñan, te demuestran evidencia, ¿sí? Entonces no son palabras sueltas, pero también te pueden, logras como decir, ok, esta es la razón por la que quiero ir a esta universidad y aquí como que contar un poco la evidencia detrás de estos procesos es súper importante. Sobre todo, como les decía, porque estamos tan acostumbrados a veces como a solo poner palabras lindas, ¿no? Que suenen bien, pero siempre vamos a sugerirles que hagan ensayos como evidence-based, ¿sí? Eh, Totalmente. Así que nada, pues creo que hemos... Eso sí. Y bueno, ¿Algún recursos, ahí recurso? he puesto unos cuantos links, pero en realidad hay muchísimos en la página de Fulbright y en la página de YouTube de Fulbright. Entonces, eso. Súper, gracias Nardi. Bueno, un aplauso virtual a Nardi para estas excelentes recomendaciones. Me parece que hasta yo he aprendido cosas nuevas. Gracias. Em, y nada, veo que no hay preguntas en el chat. La sesión, como les decía, va a estar grabada en Bluetooth, en Bluetooth, en YouTube. Y el próximo jueves vamos a tener una sesión exclusiva para preguntas que tengan en general, ¿no? Cosas que no estén claras, que no estén respondidas en la página web. Em, sí, así que ahí podremos responder cualquier inquietud. Y, y nada, gracias por conectarse. Veo muchas caritas y nombres conocidos, digamos, ya de otras sesiones. Y créanme que algunos de los becarios, bueno, no voy a decir, no voy a decir todos, pero realmente ellos acudían a estas sesiones en años pasados
y lograron mejorar y hacer que su perfil sea más competitivo. Entonces, es súper valioso tomar estas oportunidades. Y si no logran venir, siempre pueden encontrar nuestras grabaciones en YouTube. Les voy a dejar el enlace. em, un ratito. Sí, en YouTube solo buscan Fulbright de Ecuador, pero igual les voy a dejar aquí el enlace. También si no nos siguen en Instagram, realmente ahí es donde tenemos mucha información, eh, también historias de éxito de otros becarios. Y finalmente otro recurso que les dejo es Fulbright Alumni. Sí, entonces como Nardi les había mencionado, hagan mucha investigación, infórmense sobre el perfil que Fulbright busca. Y una de las maneras en la que lo pueden hacer es en nuestra página de Fulbright Alumni. O si son usuarios de LinkedIn, también buscar, ¿no? Como Fulbright, o sea, ponen en el buscador Fulbright y ahí les da personas no solo del Ecuador, pero a nivel global que ya han sido seleccionadas. Entonces, esto siempre te permite como tener más cercanía con el tipo de programa que es Fulbright y como los perfiles que buscamos, ¿no? A mí me sirve mucho eso me sirve eso para inspiración también. Y arriésguense, escríbanle a estas personas por LinkedIn. Para eso existe esta red, ¿no? Que no sientan vergüenza, láncense a escribirles y quién sabe, le invitan a un café o virtualmente se conocen y les pueden quizás ayudar con algunas recomendaciones. Eh, Así que nada, pues ahora es el momento de brillar. Gracias, Nardi, querida. Veo por Gracias aquí a ti, alguna Domi. preguntita. Y gracias, chicos. Sí, gracias por participar y nos vemos el próximo jueves. Chao, Nardi. Perfecto. Chao, Domi. Chao, chicos. Muchas gracias y suerte. Y deseámosle mucha suerte a Nardi que ya se va a estudiar en agosto. Gracias. Bye. Chao, chao. Bye.